El sol caía implacable sobre el rancho cielo abierto, donde la leyenda de Tormenta, un Cemental Mustang de pelaje negro como la noche y ojos que parecían contener fuego, crecía con cada intento fallido de domarlo. 5 entrenadores habían renunciado, 3 habían resultado heridos, y el dueño del rancho, Ernesto Vidal, un hombre cuya fortuna solo era superada por su obstinación, estaba al borde de tomar una decisión drástica. Es un demonio, no un caballo, masculló Ernesto mientras observaba a Tormenta galopar furiosamente dentro del corral, rechazando cualquier aproximación humana. Si no sirve para reproducción ni para montar, no tiene lugar en mi rancho. A pocos kilómetros de allí, en una pequeña casa al borde del pueblo, Lucía Mendoza recibía la noticia que cambiaría su vida. A sus 28 años, veterinaria recién graduada con especialidad en comportamiento equino, había sido rechazada nuevamente para un puesto en la clínica local. Lo sentimos, pero necesitamos a alguien con más experiencia, le habían dicho, como si su dedicación durante años de estudio y prácticas no significara nada. Esa noche, mientras Lucía contemplaba las estrellas desde su porche destartalado, su vecina Elena se acercó con un recorte de periódico. Mira esto, Lucía, el viejo Vidal está buscando a alguien que pueda domar a ese caballo salvaje que compró en Nevada. Dicen que pagará bien. Lucía tomó el papel con escepticismo. Conocía la reputación de Ernesto Vidal Enrico, despiadado, y con una visión puramente utilitaria de los animales. También había escuchado rumores sobre el caballo indómito que había traído al rancho, un Mustang capturado en las montañas que se resistía a cualquier forma de entrenamiento convencional. No creo que sea para mí. Elena o Vidal busca domadores tradicionales, no a alguien con mis métodos. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Esperar a que te llamen de la clínica mientras tus facturas se acumulan? A veces hay que bailar con el diablo para cambiar las cosas. Las palabras de Elena resonaron en su mente toda la noche. Al amanecer, Lucía tomó una decisión. No iría a domar al caballo según los términos de Vidal, sino a salvarlo. El rancho cielo abierto era una propiedad impresionante, hectáreas de pastos verdes, establos modernos y una casa principal que más parecía una mansión. Cuando Lucía llegó en su vieja camioneta, los trabajadores la miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Vengo por el anuncio, dijo con firmeza al capataz, un hombre llamado Miguel que la escudriñó de arriba abajo. Tú, una mujer. El señor Vidal no mencionó nada sobre contratar a una domadora. No soy domadora. Soy especialista en comportamiento equino. Miguel soltó una carcajada. Ese caballo no necesita un psicólogo, señorita. Necesita mano dura. Entonces quizás ese sea el problema, respondió Lucía, sosteniendo su mirada. Llévame con el señor Vidal. La reunión con Ernesto fue exactamente como Lucía había imaginado. El hombre, de unos 60 años, cabello entrecano y traje impecable incluso en el rancho, la miró como si fuera una intrusa. No recuerdo haber solicitado los servicios de una, como dijo, especialista en comportamiento. Veterinaria especializada en comportamiento equino, corrigió Lucía, y estoy aquí porque creo que puedo ayudar con su caballo. Ernesto sonrió con condescendencia. Señorita Mendoza, he traído a los mejores domadores del estado, hombres con décadas de experiencia. Todos han fracasado, quizás porque están abordando el problema desde el ángulo equivocado. Los Mustangs salvajes no responden al entrenamiento tradicional. Necesitan un enfoque diferente. ¿Y usted tiene ese enfoque mágico? No es magia, señor Vidal, es ciencia y paciencia. Hubo un silencio tenso. Finalmente, Ernesto se levantó de su escritorio. Tengo una propuesta. Le daré 2 semanas. Si en ese tiempo logra que ese animal deje de ser un peligro para mis trabajadores y pueda ser montado, le pagaré el doble de lo que ofrecí en el anuncio. Si fracasa, se irá sin un centavo y no volverá a molestarme. Lucía sabía que era una trampa. 2 semanas era un tiempo ridículamente corto para lo que pretendía hacer, pero también sabía que era la única oportunidad que tendría para salvar a Tormenta. 3 semanas, negoció, y necesito libertad total para trabajar con él a mi manera. Ernesto la estudió con interés renovado en 3 semanas, pero si ese animal lastima a alguien bajo su supervisión, el trato se cancela inmediatamente. Cuando Lucía vio a Tormenta por primera vez, entendió por qué todos habían fracasado. No era solo su tamaño imponente o su fuerza evidente, era la inteligencia que brillaba en sus ojos, la dignidad herida que emanaba de cada movimiento. Este no era un animal que necesitara ser domado, era un ser que había sido arrancado de su libertad y ahora desconfiaba profundamente de los humanos. Es hermoso, murmuró Lucía, observándolo desde fuera del corral. Es peligroso, corrigió Miguel, que la acompañaba. Ha enviado a 2 hombres al hospital. ¿Porque tiene miedo?, respondió ella sin apartar la mirada del caballo. Y un animal asustado es impredecible. ¿Miedo? Ese demonio no le teme a nada. Lucía sonrió tristemente. Todos tenemos miedo de algo, Miguel. Incluso los demonios. Los primeros días fueron desalentadores. Lucía pasaba horas sentada fuera del corral,
simplemente observando a Tormenta, estudiando sus patrones de comportamiento, sus reacciones, sus momentos de tensión y calma. Los trabajadores del rancho comenzaron a burlarse, llamándola la loca que habla con los caballos. Ernesto pasaba ocasionalmente, su impaciencia creciendo con cada visita. ¿Se supone que debo pagarle por sentarse ahí?, preguntó al quinto día. Estoy trabajando, señor Vidal. El primer paso es entender al animal. El primer paso debería ser demostrar algún progreso, pero Lucía se mantuvo firme en su método. Al séptimo día entró por primera vez al corral, sin cuerdas, sin látigos, solo con una manzana en la mano. Tormenta reaccionó violentamente, galopando en círculos, relinchando amenazadoramente. Ella permaneció inmóvil, hablándole en voz baja, constante. No voy a hacerte daño, le decía. No soy como los otros. Salió del corral sin acercarse al caballo, dejando la manzana en el suelo. Al día siguiente, la manzana había desaparecido. Poco a poco, día tras día, Lucía fue ganando terreno. No intentaba tocarlo, no intentaba controlarlo. Simplemente existía en su espacio, respetando sus límites, ofreciéndole comida, hablándole con una voz que nunca se elevaba. Al final de la segunda semana ocurrió el primer avance. Real and Tormenta comió de su mano. No hubo testigos excepto la luna, pero para Lucía fue una victoria monumental. Estamos progresando, le informó Ernesto al día siguiente. ¿Progresando? Falta una semana para que termine nuestro acuerdo, y ese animal sigue siendo tan salvaje como el primer día. No es cierto. Está comenzando a confiar. Confiar no es suficiente, señorita Mendoza. Necesito resultados tangibles. La presión aumentaba, pero Lucía se negaba a acelerar el proceso. Sabía que cualquier intento de forzar a Tormenta resultaría en un retroceso catastrófico. En lugar de eso, comenzó a introducir elementos nuevos, a un cepillo suave, una manta ligera. Cada objeto era presentado con paciencia, permitiendo que el caballo lo oliera, lo examinara a su ritmo. Fue durante esos días cuando Lucía comenzó a notar algo más en Tormenta aún. Cojera sutil en su pata trasera derecha. Ninguno de los domadores anteriores lo había mencionado, probablemente porque el caballo nunca les había permitido acercarse lo suficiente para un examen adecuado. Está herido, le dijo a Miguel una tarde. Necesito revisarlo, buena suerte con eso. Ni siquiera deja que lo toquen. Pero Lucía ya había ganado suficiente confianza. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, logró examinar la pata de Tormenta. Descubrió una herida antigua, mal curada, probablemente resultado de su captura. El dolor crónico explicaba parte de su agresividad. Durante los días siguientes, Lucía aplicó tratamientos suaves, ungüentos naturales que ella misma preparaba. Tormenta, como si entendiera que ella intentaba ayudarlo, se mostraba cada vez más receptivo. A medida que la tercera semana llegaba a su fin, la transformación era evidente para cualquiera que prestara atención. Tormenta ya no relinchaba amenazadoramente cuando Lucía entraba al corral, permitía que lo cepillara, que revisara su herida e incluso que colocara una manta sobre su lomo por breves periodos. Pero Ernesto Vidal no estaba impresionado. Nuestro acuerdo era claro, le recordó la víspera del último día. El caballo debe poder ser montado. De lo contrario, habrá fracasado. Lucía sabía que Tormenta no estaba listo para ser montado. Su confianza era frágil, su herida aún estaba sanando, y forzarlo ahora destruiría todo el progreso logrado. Necesito más tiempo, pidió. Ya tuvo su tiempo, señorita Mendoza. Mañana demostrará que puede montar a ese caballo, o nuestro trato se termina. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Sabía que tenía dos opciones en intentar montar a Tormenta y arriesgar todo el trabajo realizado, o negarse y perder la oportunidad de seguir ayudándolo. Ninguna parecía correcta. Al amanecer, tomó una decisión. El día de la prueba amaneció claro y frío. Ernesto Vidal había invitado a varios amigos rancheros para presenciar el evento. Hombres de negocios como el que veían a los animales como inversiones y no como seres sintientes. Lucía llegó temprano, vestida con ropa de trabajo sencilla, sin botas de montar, sin espuelas, sin látigo. Cuando entró al corral donde Tormenta esperaba, un silencio expectante cayó sobre los espectadores. ¿Dónde está su equipo?, preguntó Ernesto, frunciendo el ceño. No lo necesito, respondió Lucía, caminando hacia el centro del corral. Tormenta se acercó a ella, reconociéndola. Lucía la habló suavemente acariciando su cuello, revisando su pata herida que mostraba claras señales de mejoría. ¿Va a montarlo o a susurrarle poemas?, gritó uno de los amigos de Ernesto, provocando risas entre los demás. Lucía los ignoró. Con movimientos deliberadamente lentos, colocó la manta sobre el lomo de Tormenta, luego una silla ligera. El caballo se tensó, pero no retrocedió. Ella continuó hablándole, tranquilizándolo. Finalmente, llegó el momento crítico. Lucía tomó las riendas y se preparó para montar. Los espectadores contuvieron la respiración. Pero en lugar de subir a la silla, Lucía se volvió hacia Ernesto Vidal y el grupo de hombres. No voy a montar a Tormenta hoy, anunció con voz clara. Un murmullo de incredulidad recorrió la audiencia.
¿Qué significa esto?, exigió Ernesto, avanzando hacia el corral. Nuestro acuerdo era que yo demostraría que este caballo puede ser montado, interrumpió Lucía. Y puedo demostrarlo. Pero no lo haré, entonces. Admite su fracaso. No, señor Vidal. Admito que he aprendido algo importante en estas 3 semanas. He aprendido que Tormenta no es el que necesita ser domado. Lucía desató la silla y la retiró del lomo del caballo. Tormenta permaneció tranquilo a su lado, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Este caballo ha sido maltratado, herido y arrancado de su hogar. Su resistencia no es terquedad, es dignidad, y forzarlo a someterse no demostraría habilidad sino crueldad. Ernesto Vidal enrojeció de ira. Está rompiendo nuestro trato. Estoy proponiendo uno nuevo, respondió Lucía con calma. Quiero comprar a Tormentao. Una carcajada incrédula escapó de Ernesto. ¿Usted? ¿Con qué dinero? Tengo ahorros. No será lo que pagó por él, pero es todo lo que tengo. Y a cambio, me comprometo a trabajar en su rancho como veterinaria durante 1 año, sin salario. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los amigos de Ernesto parecían sorprendidos por la propuesta. ¿Por qué haría algo así?, preguntó finalmente Ernesto, genuinamente desconcertado. Porque él merece una oportunidad, y porque creo que su rancho podría beneficiarse de un enfoque diferente con los animales. Lo que Lucía no mencionó fue que durante esas 3 semanas había observado no solo a Tormenta sino a todo el rancho. Había visto el potencial desperdiciado, los métodos anticuados, el miedo que gobernaba en lugar del respeto. Había visto también cómo algunos trabajadores, especialmente Miguel, mostraban interés en sus métodos. Ernesto Vidal era muchas cosas, pero no era estúpido. Reconocía una oportunidad cuando la veía, y aunque jamás lo admitiría, había algo en la determinación de esta joven que le recordaba a sí mismo cuando comenzó. 1 año, dijo finalmente, y quiero ver resultados con los otros caballos también. Los verá, prometió Lucía. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el rancho cielo abierto, Lucía llevó a Tormenta a un corral más amplio, con acceso a un pequeño prado. Por primera vez desde su captura, el Mustang podía correr libremente, aunque fuera en un espacio limitado. Miguel se acercó a observar, fascinado por la transformación del animal. Nunca había visto algo así, confesó. Siempre pensé que la única forma de tratar con caballos difíciles era doblegándolos. Ese es el problema, respondió Lucía. Vemos la resistencia como un desafío a nuestra autoridad, cuando a menudo es solo miedo o dolor. ¿Cree que puede enseñarme sus métodos? Lucía sonrió. Por supuesto. Ese es el plan. En los meses siguientes el rancho cielo abierto comenzó a cambiar, lentamente al principio. Luego con mayor rapidez. Los métodos de Lucía, basados en el respeto y la comprensión del comportamiento natural de los caballos, demostraron ser no solo más humanos sino también más efectivos. Los animales respondían mejor, se lesionaban menos, rendían más. Ernesto Vidal, pragmático como era, no podía ignorar los resultados. Aunque nunca abandonó completamente su visión de los animales como activos, comenzó a entender que el bienestar y el rendimiento estaban intrínsecamente conectados. Tormenta, mientras tanto, continuó su recuperación. Su herida sanó completamente, su desconfianza disminuyó, y 6 meses después de aquel día decisivo, ocurrió algo que nadie había previsto. Fue una mañana tranquila. Lucía estaba en el prado con Tormenta, como tantas otras veces, sin silla, sin brida, solo una cuerda suave alrededor del cuello del caballo. Estaban practicando comandos básicos cuando Tormenta hizo algo inesperado. Anne se acercó a Lucía y bajó su cabeza, ofreciendo su lomo. Con el corazón acelerado, Lucía entendió la invitación. Con movimientos suaves, se subió al lomo del Mustang. No hubo resistencia, no hubo miedo, solo confianza mutua. Cuando Ernesto Vidal los vio regresar hacia el establo, Lucía montando a Tormenta sin más control que sus palabras y el vínculo forjado entre ellos, comprendió finalmente lo que ella había intentado enseñarle desde el principio. Tenía razón, admitió. Algo que rara vez hacía, sobre el caballo sobre todo. No se trataba de tener razón, señor Vidal, respondió Lucía desmontando con gracia. Se trataba de encontrar un mejor camino. 1 año después, cuando el contrato de Lucía terminó, Ernesto le ofreció un puesto permanente como directora de cuidado equino del rancho, con un salario generoso y la libertad de implementar sus métodos en toda la operación. ¿Y Tormenta?, preguntó ella. El caballo es suyo aunque espero que ambos se queden, con una condición en que parte del rancho se destinara a la rehabilitación de caballos maltratados o considerados problemáticos, un santuario donde pudieran sanar y recuperar su confianza. Hoy, el santuario Tormenta en el rancho cielo abierto es conocido en todo el estado. Veterinarios y entrenadores vienen a aprender los métodos de Lucía, y caballos que habrían sido sacrificados encuentran una segunda oportunidad. En cuanto a Tormenta, el Mustang que nadie podía domar,
Ahora corre libremente por los prados del rancho, fuerte y orgulloso. A veces permite que Lucía lo monte, pero siempre como una elección, nunca como una sumisión. Porque la verdadera lección que Lucía enseñó no fue cómo domar a un caballo salvaje, sino cómo domar la arrogancia humana que nos hace creer que tenemos derecho a someter a otras criaturas a nuestra voluntad. Y en ese proceso, no solo transformó a un caballo y a un rancho, sino también a un hombre que había olvidado que la verdadera fortaleza no está en controlar, sino en comprender.